Vamos a estar viendo específicamente Jeremías 9:24, pero solo lo voy a tomar como referencia para lo que vamos a estar viendo. Pero si quiere adelantarse, Jeremías 9:24. Solo si quiere adelantarse. Si no, no. Ya con sus Biblias en mano. Tengan en mente que en toda la historia de la humanidad ha habido siervos, hombres y mujeres, para específicas tareas, pero también ha habido personas que a los ojos de- del hombre no son recordados como grandes seres humanos, pero sí son recordados con Dios. O sea, para Dios hay seres humanos que, si bien no pasaron a la historia, siguen siendo hombres de Dios. Y nosotros tenemos mucho en la actualidad, podemos decir, tal persona es un hombre de Dios, tal persona es una mujer de Dios. Tal vez no haga algo extraordinario, pero son hombres y mujeres de Dios. Ahora, ¿qué significa ser un hombre de Dios? ¿Qué significa ser una mujer de Dios? ¿Y qué necesito para ser un hombre y una mujer de Dios? Eso es lo que vamos a estar resolviendo. Ahora, déjenme decirles algo lo más sencillo posible en cuanto a hombres y mujeres de Dios. Esto es importante. La marca de un hombre y una mujer de Dios es que pasa mucho tiempo en las escrituras y de rodilla a Dios. Esa es la marca. Sí, si tú quieres ser un hombre o mujer de Dios, tienes que pasar mucho tiempo estudiando la escritura y también de rodillas a Dios. Ya lo voy a decir porque tiene un sentido esto, ¿sí? Entonces Jeremías 9:24 dice, ¿quién se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme? Porque yo soy el Señor, que hago misericordia, impacto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. En otras versiones dice, así dice el Señor. Entonces, si alguien quiere vanagloriarse, que se vanaglorie de entenderme y conocerme. Entonces, la marca de un hombre de Dios es que pasa mucho tiempo en la escritura y de rodillas con Dios. El pastor Paul Washer, espero decirlo correctamente, pastor Paul Washer dijo que todos nosotros necesitamos o debemos dejar de correr por todas partes haciendo cosas irrelevantes, cosas que no importan, y dedicarnos a estudiar las escrituras, con el único propósito de conocer y transformarnos por él. Así que hay que dejar en esta vida de correr y hacer un montón de cosas y dedicarse a la escritura, porque es lo único que nos va a transformar ah, y nos va a hacer conocer de Dios. Todo esto lo estoy diciendo muy rápido porque hay algunas preguntas que tenemos que resolver, pero espero que lo estén anotando o se estén grabando en su disco duro. Y si su disco duro está lleno o malo, va a tener problemas. Entonces, todos nosotros debemos dejar de correr por todas partes haciendo cosas que no importan, cosas irrelevantes, para dedicarnos exclusivamente a la lectura de la escritura. Esa es la marca de un hombre de Dios, que pasa mucho tiempo escudriñando la escritura y de rodillas de Dios. Digo hombre, refiriéndome a hombre y mujer. Por lo que debemos pasar de aprender mucha información a aprender cosas muy relevantes, y lo más relevante que nosotros tenemos es conocer a Dios. Así que si queremos ser hombres y mujeres de Dios, debemos pasar mucho tiempo con Dios y menos con los demás. Ahora, ¿cómo se conoce a un hombre de Dios? Que pasa mucho tiempo con Dios y menos con los demás. Ese es un hombre o una mujer de Dios. Si tú pasas más tiempo con Dios, eres un hombre o una mujer de Dios. Si pasas más tiempo con no sé, con alguien que no sea Dios, puede ser un buen esposo, una buena esposa, un buen creyente, un buen cristiano, pero no una mujer y un hombre de Dios, porque no pasas mucho tiempo con Dios. Entonces, cuando haces eso, cuando pasas mucho tiempo con Dios, cuando sales al mundo, lo único que vas a hablar es de Dios. No hay otra.
palabra que tenga en tu boca, o solo vas a demostrar quién es Dios, porque pasas mucho tiempo conociéndole. Otra vez dice Jeremías 9:24, ¿quién se vanagloria? Que se vanagloria de entenderme y conocerme. Ese es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Ahora, hay algunas cosas que usted tiene que saber en cuanto al hombre y mujer de Dios. Esto es teoría, pero vamos a la práctica. ¿Cómo es que un hombre de Dios vive en este mundo y cómo reacciona a este mundo? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que los hombres de Dios y mujeres de Dios tienen malos días. Sí, es lo primero. Tienen muy malos días. Esta es una especie de estudio, así que vamos a conversar un ratito. Les doy dando la teoría, la introducción, y después nos ponemos a conversar un ratito hasta las 11. Entonces, esto no se habla mucho y déjeme sincerarme con usted. Hoy voy a hablar lo más sincero posible, en la medida de lo posible también. Esto no se habla mucho, pero hay veces que no tengo ganas de conocer a Dios. Sí, no tengo ganas de conocer a Dios ni conversar con Él. De hecho, este día viernes pasado, no tenía ganas de nada. En serio, me tomé el día y normalmente uno puede decir, ay, el pastor puede tomarse el día para leerse un libro, para, no sé, conversar con Dios, orar con Dios, pero hay días en que yo no quiero conocer a Dios. En serio, estoy muy, no sé, agobiado, triste, no sé cómo decirlo, pero no tengo ganas de conocer ni conversar con Dios. Y este día viernes fue uno de esos días malos, ¿sí? Ya sea por un tema físico, ya sea por un tema emocional, un tema espiritual. Hay muchas veces que no quiero conocer a Dios, que no quiero conversar con Dios. Ahora, no sé si todos lidiamos con esos malos días. A mí me pasa muchas veces que lidio con esos malos días, pero por lo menos sé qué pasa, que hay días malos en que yo no quiero conocer de Dios ni quiero conversar con Dios. Hay días muy malos. Con eso quiero decir que hay asuntos humanos con los que todo hombre lidia. Sea el título de hombre de Dios o mujer de Dios, todos lidiamos con asuntos humanos. Entonces hay días malos y hay días muy malos. Ahora, déjenme darles un ejemplo. Esto sucedió cuando José se encuentra con sus hermanos. Ustedes saben la historia. Vamos a Génesis 45, 1. Bueno, pasemos de Jeremías. Vamos a Génesis 45, 1. Dice Génesis 45, 1. Dice, José ya no podía contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Usted conoce la historia. Estaban con sus hermanos. Así que exclamó, que salgan todos de mi presencia. Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Versículo 2. Y dio rienda suelta a su llanto y lo supieron los egipcios y también se supo en la casa del faraón. Es decir, el llanto de José era tan grande que se escuchó en toda la casa del faraón. No era un llanto que te salen las lágrimas, no era un llanto así como desesperado. Y se escuchó en toda la casa del faraón. Regresando un poco a la historia, capítulo 41. Regreso un poquito. Capítulo 41, versículo 50. Dice, antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos sus sufrimientos y toda la casa de mi padre. Entonces, tanto a su primero y segundo hijo les puso un nombre que significaba muchas cosas, significaba lo que él estaba viviendo. Y él dice, me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos. Y cuando uno lee esto, pensaría que todo estaba sanado, que José
todo había resuelto, que no había rencor en José, que no había problemas que solucionar, que no había, no sé, como alguien dijo, eh, problemas familiares, por no decir una palabra más grosera. Entonces todo parecía que estaba arreglado. El Señor me hizo olvidar, ¿sí? El Señor me hizo olvidar. Pregunta, ¿por qué lloró José entonces cuando vio a sus hermanos y el Señor le hizo olvidar? Tal vez no olvidó, dice. Había rencor. ¿Qué más? ¿Por qué José lloró? Sí, puede ser también. Sin espiritualizar el tema, solo tal vez, y creo que es lo más seguro, había asuntos sin resolver de José. Por eso se echó a llorar. Pero no es un llanto así como, ay, estoy agradecido. Dice que ese es un llanto que todo el mundo escuchó. Ese es un llanto desesperado. Se encontró con sus hermanos. Pero capítulos antes dice, el Señor me hizo olvidar. Me hizo olvidar el sufrimiento. Y cuando se encontró con sus hermanos, lloró desesperadamente. Solo tal vez había asuntos sin resolver. Y estamos todos convencidos de que José era un hombre de Dios. ¿Sí? Era un hombre de Dios. ¿Sí? Un hombre de Dios. Entonces, este asunto sin resolver de José era muy importante. De hecho, la Biblia lo trata con 10 capítulos. O sea, el asunto familiar de José, la Biblia lo trata con 10 capítulos. Así que es tremendamente importante este asunto. Y estos 10 capítulos últimos de Génesis es todo el tema alrededor de José y sus problemas familiares. Así que era importante. José todavía no había resuelto algunos problemas, algunas circunstancias que tenía en su corazón. Antes dijo, el Señor me hizo olvidar. Pero cuando se encontró con el problema, ¿qué hizo? Lloró. No había resuelto todavía algunos problemas. Entonces, José es un gran hombre de Dios. Nosotros no podemos decir que no era un hombre de Dios, pero lo vemos aquí lidiando con traumas. Para que lo entiendan, los hombres de Dios lidian con traumas, pero son hombres de Dios, son mujeres de Dios, lidian con traumas. Y aquí vemos a José lidiando con un trauma, porque lo que le hicieron sus hermanos le causó un trauma. Y aquí está confrontando ese trauma. Y este es un hombre de Dios. Y también podemos estar seguros de que tuvo muy malos días. Tal vez la Biblia no nos da todos los detalles, pero es claro por lo que está sucediendo con este llanto que él tuvo muy malos días, que tuvo que lidiar con esos traumas. Tal vez no se quejó nunca, pero tenía un trauma. Entonces los hombres de Dios, mujeres de Dios, lidian con traumas. Aparentemente podemos decir que solucionaron todos sus problemas cuando llegaron a Dios, cuando le sirven a Dios, cuando están todo el tiempo leyendo la palabra, cuando están todo el tiempo de rodillas. Pero cuando confrontan el problema, ahí te das cuenta de que tienes un trauma, que tienes asuntos que resolver. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, ya con todo aparentemente resuelto, miren, esto es bastante interesante. Todo parece que está resuelto. Ya José les perdona, ya les abraza, ¿dónde está mi papi? Tráigame a mi hermano, les abrazan, vengan, comamos, todo estaba resuelto, ¿no es cierto? Génesis 50, ¿sí? Versículo 15. Voy a leer hasta el 21 y después nos vamos a detener un ratito. Versículo 15 dice, pero ahora, lo voy a leer en la nueva traducción viviente para leerlo más fácil. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y le decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Recuerden, antes ya se habían reconciliado, se habían perdonado, y aquí está diciendo, pues, ahora es cuando José se va a vengar. Versículo 16. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, y yo pensaba, ¿por qué no fueron directamente con José? Le enviaron un mensaje, dice. Tenían miedo todavía. Antes de morir, tu padre nos mandó que
te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios, de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó otra vez a llorar. Otra vez, pero ya estaba resuelto, ¿no? Ya estaba todo resuelto. Y se echó otra vez a llorar. ¿Dónde me quedé? Versículo 18. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Ojalá mis hermanos me dijeran eso. Mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no tengan miedo, hermanos. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, lo reconfortó. Entonces, ahora, en el capítulo 45, José está lidiando con un trauma. Está confrontando el trauma y se echó a llorar. Pero en el capítulo 50, ¿quién tiene el trauma? Los hermanos. Y José está lidiando con el trauma de sus hermanos. Y ahí ves que dice que hablándoles con ternura y bondad, está resolviendo el trauma. Es un hombre de Dios que confrontó su trauma. Primero tenía un trauma, confrontó su trauma y después lidió con el trauma de sus familiares. 10 capítulos Dios topa el problema familiar de José. 10. ¿Y saben qué? Génesis termina con resolviendo traumas familiares. Así termina Génesis. Esta es la pregunta. ¿Qué pasa contigo cuando hay días malos? Porque supongo que tienes días malos. Yo tengo días malos, días muy malos. ¿Qué pasa contigo cuando tienes días malos? ¿Qué pasa cuando escapas de los problemas, pero los problemas te alcanzan? Los traumas te alcanzan. ¿Qué pasa contigo? Puedes pasar todo el tiempo escudriñando la palabra, orando, pero ¿qué pasa cuando los problemas te alcanzan y te echas a llorar? ¿Qué pasa contigo? Antes de seguir, yo creo que el trabajo extraordinario de José no fue salvar a Egipto. El trabajo extraordinario que hizo José fue perdonar a sus hermanos. Eso fue lo más grande, lo más extraordinario. Salvar a Egipto, hermanos, con inteligencia, lo podría hacer, pero perdonar es otro asunto. Porque ya como que se cambiaron los papeles, ¿no? Ahora es José quien tiene la autoridad de matarlos. Pero se cambiaron los papeles. ¿Qué haces tú cuando los papeles se cambian? Cuando pasas mucho tiempo con el Señor, escudriñas la Escritura, sabes del Señor, conoces al Señor y los traumas aparecen. Y tienes que lidiar con eso. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo en tus días malos? ¿Qué pasa contigo después de tus días malos? Los hombres y mujeres de Dios lidian con esos días malos. Y ahí es cuando debemos recordar que Dios permite los días malos, pero nunca cede el control. Es decir, siempre tiene el control, pero permite los días malos. Así que los hombres y mujeres de Dios tienen días malos. Si usted no ha tenido días malos, creo que cambiemos de lugar. Porque yo tengo días malos. Días en que no quiero conocer a Dios. No quiero conversar con Él. Tengo días malos. Segundo, los hombres y mujeres de Dios lidian con el hecho de no tener todo. Les había comentado de que voy a ser lo más sincero posible en medida de lo permitido. Entonces, yo le he pedido al Señor muchas cosas banales, y cuando digo banales son cosas que a veces no son trascendentes. Le he pedido, Señor, he tenido sueños desde niño. Cuando empecé a estudiar
música, no empezar en la materia de guitarra eléctrica. Y yo solo tenía una guitarra de palo. Así que aprendí a tocar guitarra eléctrica con una guitarra de palo. Años después ya pude tener una guitarra bien, o sea, buena. Y ahora recién, hace algunas semanas, yo pude comprarme la guitarra de mis sueños. Que serán 15 años después de empezar a aprender a tocar guitarra. Entonces yo le he pedido cosas a Dios, muchas cosas, algunas cosas banales, como una guitarra. ¿Pero qué es una guitarra? No? Pero también le he pedido cosas muy, muy importantes, demasiado importantes. Algunas cosas he obtenido, otras cosas no las he obtenido. Tanto cosas banales como cosas muy, muy importantes. Entonces a mi mente viene cuando David pidió por su hijo, cuando había pecado y tuvo un hijo, y pidió a Dios, no mates a mi hijo, y el Señor mató a su hijo. O sea, le quitó la vida a su hijo. Entonces, sí, esto era un tema de juicio, pero también vemos a un hombre de Dios orando por su hijo. Así que los hombres de Dios tienen que lidiar con el hecho de no tenerlo todo. Y también vemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Eso lo vemos en Números 20. Sí, esta fue una decisión de Dios de que no pudiera entrar a la tierra prometida. Pero usted se puede imaginar a Moisés, que entregó su vida, entregó sus mejores años, bueno, mejores y últimos años, lo entregó todo. Y al final no pudo entrar a la tierra prometida. Porque luchó un montón, lidió con un montón de temas para llegar a la tierra prometida. Y solo pudo mirar la tierra. Y este es un hombre de Dios. Entonces los hombres de Dios y mujeres de Dios lidian con el hecho de que no van a tenerlo todo. Tienen que lidiar con eso. No vamos a tenerlo todo. Ese es un hecho. Escuchen esto. Un hombre y mujer de Dios también tienen que lidiar con el hecho de no tenerlo todo lo que quieren. No lo van a obtener. A ver, Dios no nos va a dar todo lo que queramos, pero sí nos va a dar todo lo que necesitamos. Sí, es verdad. Pero la realidad es que tenemos que lidiar con el hecho de que hay cosas que queremos y que Dios no nos va a dar. ¿Y cómo lidias con eso? Se vuelve medio teórico, pero ya cuando hay cosas importantes por las cuales orar y el Señor no te las concede, ahí tienes que lidiarlas. Tercero, un hombre y mujer de Dios debe recordar que solo es un hombre y una mujer. Muchas veces he lidiado con el hecho de no ser un superhéroe. A veces no tengo la respuesta, ni de mis propias preguntas, ni de las preguntas que me hacen. A veces simplemente digo, es así, o no lo sé. No soy un superhéroe, no lo sé todo. Tengo que lidiar con eso. Tengo que lidiar con el hecho de que yo no salvo a la gente, que yo no puedo hacer mucho por la gente, más de lo que el Señor me permite. Solo soy un hombre. No puedo hacerlo todo. Entonces, a veces me canso mucho, a veces estoy cansado incluso de la gente, estoy cansado también de mí mismo. No soy un superhéroe. Tengo que lidiar con esas cosas. Solo soy un hombre. Soy un hombre. Moisés dijo, miren esto, bueno, acompáñenme, Números 11:14, solo para que lo tengan anotado. Cada vez que pasen por esto, ya saben dónde dirigirse. Dice Números 11:14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ténganme paciencia, por favor. Solo no puedo soportar a todo este pueblo, dice Moisés. Miren, el Moisés ese que se quedaba en la batalla hasta derrumbarse y tenían que sujetarle. Moisés está diciendo esto. Solo no puedo soportar todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras.
hazme este favor y ahórrame esta miseria. ¿Qué dice en su versión de viejitos? Si le pudieran dar un término médico a lo que estaba pasando Moisés, ¿cuál sería? Depresión. Moisés era un hombre de Dios, estaba con depresión. Pero ¿cómo un hombre y una mujer de Dios puede tener depresión? Moisés lo pasó. Mátame. Y no es eso de, ay, me siento triste, me siento cansado. No, mátame, hazme el favor, dice. Estaba pasando por depresión. Otra vez, los hombres y mujeres de Dios también tienen depresión. Lidian con ese tema. Moisés estaba pasando por un momento de su vida en que se vio sobrepasado por su misión. Él tenía una misión, tenía un trabajo y se vio sobrepasado por su misión. ¿Y qué es lo que cayó? Cayó en depresión. Mátame, hazme el favor de matarme. Tenía depresión. Y sí, los hombres de Dios sí tienen depresión. O sea, tienen un momento o tienen momentos de profunda tristeza. Ya no avanzo. Es demasiada esta carga. Mátame. Qué extraño, ¿no? Ver a un hombre de Dios con depresión. Elías dijo esto, Primera de Reyes 19:4. Hermanos, en cuestiones de hombres de Dios, de siervos de Dios, Elías está en el top de los top. Yo diría, no hay siervo de Dios más grande que Elías. Elías es increíble. Primera de Reyes 19:4. Esto dijo un gran hombre de Dios. Si alguien tiene, por favor, léalo. No quiero leerlo yo porque si no, no leen ustedes. Ya les caché. Elías, el gran hombre de Dios está diciendo, mátame. No soy mejor que mis abuelos, dice. Si lo piensas, estos grandes siervos estaban lidiando con asuntos humanos. La depresión. Asuntos que no se esperarían de los llamados hombres y mujeres de Dios. Pero aquí vemos que estaban lidiando con eso. Son hombres que conversaban con Dios. Imagínense escuchar la voz de Dios audiblemente. Ese era Moisés, que se hablaban como amigos. Y después dice, hazme el favor de matarme. Al final tenemos que decir que eran simplemente hombres. Los hombres y mujeres de Dios, a pesar de que pasan su vida con Dios, buscando a Dios, conociendo a Dios, de rodillas delante de Dios, también lidian con asuntos humanos. La historia contraria a estos dos eventos, tanto de Moisés como Elías, es la historia de Job. Pero Job también tiene algo bastante interesante. Job tuvo que lidiar con el hecho de que su vida y todo lo que tenía no le pertenecía. Él aprendió eso. Y sí vemos a Job preguntándole a Dios por qué. Porque una de las cosas que vemos de Job, lo más difícil para Job no era haber perdido todo. Lo más difícil para Job era no saber el por qué. ¿Por qué, Señor, haces esto? Porque eso era lo más terrible para Job. Sin embargo, lidió con todos estos asuntos. Incluso tuvo que lidiar con una amorosa esposa, comprensiva esposa. Yo pensaba que se iban a reír, parece que no han leído la historia. Que le dijo, ¿sabes qué? Ya muérete. Increíble esposa, ¿no? Tuvo que lidiar con eso. Pero lo más terrible de esto es que Job no tenía respuesta. Y era un hombre de Dios. Y al final dice, pues de oídos te he conocido, ahora sí te puedo conocer. Era un hombre de Dios que solo lo había escuchado de oídos. Entonces, los hombres, mujeres de Dios lidian con asuntos humanos. Al final tenemos que decir, eran hombres, eran mujeres que tenían que lidiar con asuntos humanos.
Entonces, cuando entendemos que simplemente somos hombres y mujer, eh, con debilidades y problemas, tenemos que también decir que Dios no comparte su lugar con nadie, pero también comparte su amor conmigo. O sea, no somos superhéroes, no podemos ponernos en el lugar de Dios y decir lo puedo todo. No podemos hacer eso. Dios no comparte su gloria, pero sí comparte su amor con nosotros. Y volvemos a Jeremías 9:24, dice, ¿quién se quiera vanagloriar? Que se vanaglorie de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia e imparto justicia y hago valer el derecho de la tierra, porque estas cosas me complacen, dice el Señor. Ahora, ¿qué significa ser un hombre o mujer de Dios? Significa conocer y entender a Dios, aun cuando no entiendas lo que Dios hace. Eso es un hombre de Dios. Y para eso tienes que pasar todo el tiempo o el mayor tiempo posible conociendo a Dios. Un hombre y una mujer de Dios deja de hacer cosas que no tienen sentido. Deja de correr para hacer cosas que no tengan valor y va y busca de Dios. Esa es una mujer y un hombre de Dios. Pasa más tiempo con Dios y menos con la gente. Eso es un hombre y una mujer de Dios. Sé que se están preguntando, ¿seré yo un hombre o una mujer de Dios? Porque paso más tiempo en el trabajo. No quiere decir que no trabaje, sino que hasta en el trabajo uno puede pasar con Dios. Entonces, todo esto son unos pequeños detalles de lo que un hombre y una mujer de Dios lidian. No son superhéroes, son simplemente seres humanos que lidian con temas humanos y carnales, que van a tener problemas, que van a tener días malos, que van a tener que lidiar con traumas, que van a tener que lidiar con los traumas familiares, que van a tener que resolver esos traumas, que a veces salen corriendo para no lidiar con esos traumas, pero cuando el trauma aparece, te pones a llorar. Simplemente somos hombres. Hombres y mujeres que buscan intensamente conocer más a Dios y viven de rodillas. Pero al final sí seguimos siendo hombres. Yo creo, hermanos, que un hombre y una mujer de Dios vive de rodillas aquí en la tierra, pero con los pies allá en el cielo. A veces te dicen, no, tienes que poner los pies aquí en la tierra. Pero yo creo que uno vive de rodillas aquí en la tierra y los pies allá en el cielo. Porque un hombre y una mujer de Dios sabe hacia dónde va. Sabe de dónde está su casa. Sabe de dónde está su padre. Entonces sus pies están allá en el cielo. Pero sus rodillas están aquí en la tierra. Eso es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Otra vez Jeremías 9:24. ¿Quién se quiera vanagloriar? Que se vanagloria de entenderme y de conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho de la tierra, porque estas cosas me complacen, dice el Señor. Ahora, déjenme decirles algo con respecto a los hombres y mujeres de Dios. Los hombres y mujeres de Dios dejan de correr para hacer cosas comunes y corren para ser parte de la obra de Dios. Dejan de hacer cosas comunes, cosas terrenales, y corren para ser parte de la obra de Dios. Eso es un hombre y una mujer de Dios. No sé si se han dado cuenta, pero ¿por qué algunos siervos y siervas de Dios son más relevantes que otros en la Biblia? ¿Por qué algunos se quedaron sentados viendo lo que pasaba y otros actuaron? ¿Por qué? Bueno, los que empezaron a actuar y son relevantes y quieren ser parte de la obra de Dios, se levantaron e hicieron algo. Los demás siguen corriendo para hacer cosas comunes. Y corre, corre, y corre. ¿Por qué? Porque la vida te alcanza, ¿no? Porque el tiempo se termina. Y corres y corres haciendo cosas comunes. Y no vives para ser parte de la obra de Dios. Hay una gran diferencia entre un creyente y un hombre y una mujer de Dios. Hay una gran diferencia. Y como seres humanos, a veces tienes que
verte como ser humano. Los hombres y mujeres de Dios lidian con asuntos humanos, pero tienen que saber cómo lidiar con esos asuntos humanos. Y viven felices, con los pies allá en el cielo y con las rodillas aquí en la tierra. Así que cuando hablemos de hombres de Dios, sí, tienes que buscar de Dios todo el tiempo posible. Va a haber días malos en que yo mismo lidiado no quiero conocer. Quiero cerrar la Biblia, quiero pagar todo, no quiero escuchar más predicaciones, no quiero escuchar música cristiana, no quiero hacer nada. Hay días así de malos, pero tienes que lidiar con esos días. ¿Qué pasa contigo en los días malos? ¿Qué pasa contigo en los días después de los días malos? Ahí se nota la diferencia entre un hombre y mujer de Dios.